parte artística, la parte de periodismo. Cuando quieran conocer algo de la historia de Maracaibo, le pueden acercar al profesor García Martínez para que de toda la explicación. Pues un honor para mí dejar al profesor García Martínez, quien además fue con nosotros uno de los primeros apoyos que tuvimos en la creación del Centro de Revolución y nos promovió a través de UNESCO cuando fue su presidente acá en el sur. Adelante, profesor García Martínez. Sí, gracias. Bueno, yo me voy a permitir recordar cómo entró la vida a la Facultad de Ingeniería. Al empezar a estudiar el pregrado, iba con aquel que entonces era el novio, y el novio la llevaba así como protegiéndola de la mirada de los. Ahora veo la de la abuela, que los hijos son ya extraordinarios seres. Alguna vez veníamos, yo era el director de la UNESCO y ella era mi representante de la Universidad de Zulia. Y veníamos en el último avión a Maracaibo. Le digo, Clary, ¿cómo haces tú con el marido ya llegando a esta hora? Yo le dije que quería ver la película de las 9 de la noche. El problema es cómo me voy a mantener despierta durante la película. Yo le he visto desarrollar su condición extraordinaria de mujer representativa de la venezolanidad como científica, como líder de la Facultad de Ingeniería, como investigadora en corrupción, como esposa, como madre y ahora como abuela. Que Dios la bendiga siempre. Me voy a permitir hablarles un poquito del gas natural en Venezuela. Ese fue el tema que me dieron. A ver, y logro estar aquí. Ya le vamos. Ya. Ya le puedo. Pues muy bien. Entonces, la composición e importancia de los fines de la corrupción. Voy a hablarles de la composición del gas ácido, que es el elemento principal en el tema de ustedes, ¿no? Y el impacto de cada uno de los componentes, impurezas como el CO2, el H2S, el COS, el CC2, el agua, la arena, los asfalteros. Los peligros del H2S. Obviamente aquí ya estaba hablando de que se metió en una fosa y por experiencia logró fatear el escape de H2S. Obviamente salieron a tiempo, por mucho problema. El agua en el gas natural, los lugares de mayor conocida en Venezuela. ¿Qué la distancia? Tiene el nieto de Horacio, ¿viste? No era nieto, yo le digo a la familia, pero dale clic otra vez. Entonces, se utilizo esto. Ajá, muy bien. Entonces, ahora hablemos de los componentes nocivos, el agua. Todo gas que venga del fondo, todo gas que venga del fondo trae agua. Y el problema es que los ingenieros, normalmente mecánicos, y los químicos son muy buenos en gas natural, ¿no? Los petroleros no saben olfatear la presencia del agua y el peligro que se representa en el gas natural. El CO2. En la conferencia de esta semana en el Colegio de Ingenieros, en la Biblioteca del Estado, la gente está llamando a esto descarbonización, porque están pensando en el nuevo desarrollo de la industria petrolera en el estado de Zulia y la necesidad de eliminar el CO2. Nosotros no podemos hablar de descarbonización, sino de endulzamiento, porque cuando pensamos en sacar todos esos componentes dañinos, no es solamente el CO2, sino que tenemos que quitar el H2S, el COS, el CC2, y cada uno de ellos tiene una actividad por realizar que nosotros podemos conocer. La arena, las parafinas, los asfalteros, el aire, el oxígeno, el nitrógeno y los BTX son elementos que tenemos que sacar de gas natural. Pero lo más importante, obviamente, el H2S, el CO2, el mercurio puede ser. Entonces, digamos algunas cositas del peligro de cada uno de ellos. El agua es obvio. Donde hay componentes ácidos,
se deposita el agua, tenemos corrosión. Entonces, obviamente tenemos que garantizar cómo quitarle el agua al gas natural y qué nivel de deshidratación debemos hacer para que el agua no sea perjudicial. El CO2, obviamente, es un componente ácido. El ácido CS es quizás el más peligroso por su corrosividad y por el impacto sobre las personas. El mercurio empieza a tener importancia cuando empezamos a fabricar intercambiadores criogénicos que se hacen con aluminio corrugado. El mercurio ataca el aluminio y destruye el más importante de los intercambiadores de calor. Lo demás lo sacamos con luz separada. También vamos a hablar un poquito del diagrama de fase. Y ese es un tema que yo considero tan importante que los libros que mencionaba Miguel, escribió uno que se llama El diagrama de fases, un lenguaje en la industria del gas natural. El ingeniero, a pesar de que ahora todo el mundo tiene simuladores chivos, porque los adjetivos dicen crucio, porque copian el simulador y borran los derechos, a pesar de eso, que es la forma de estudiar el diagrama de fase y su comportamiento, la gente tiene poca tendencia a ver el impacto extraordinario que este componente del gas natural o este conocimiento cómo nos ayuda a desarrollar el trabajo. Bueno, ahora vemos como un resumen, ¿no? Por si acaso se nos haya olvidado alguno. Adelante. Ahora, la composición del gas natural, la importancia los viene la corrosión. Los componentes ácidos, bueno, los premios de la CO6 sigue adelante. Sigue adelante. Ahora, vamos a ver aquí una composición. En esta lámina, obviamente vemos aquí el componente más importante. Podemos ver que el CO2 puede estar aquí en el 15%. He conseguido puntos en Argentina, que es la Patagonia, con el 90% de CO2. En Venezuela puede ir al 15%, que es un nivel alto en Venezuela. Pero normalmente conseguimos entre el 5 y el 10%. Esto tiene dos versiones importantes que señalar. En el oriente del país estamos quemando 2.000 millones de pies cúbicos por día de gas natural. Si este gas tiene entre el 5 y el 10% de CO2, todos los días estamos tirando a la atmósfera entre 100 y 200 millones de pies cúbicos por día de CO2. Con lo cual indica el impacto ambiental enorme que estamos desarrollando y todo el mundo lo sabe. Pero adicionalmente estamos quemando o tirando a la atmósfera 2.000 millones de pies cúbicos por día de gas. Cuando yo le hablo a los estudiantes de los salones de clase, no les hablo de termodinámica, porque se asusta a la gente. Es como invitar a los hombres a un examen de próstata. Nadie. Eso mismo pasa en ingeniería o con la termodinámica, ¿no? Pero el hecho de que uno les diga qué es realmente 1.000.000 de pies cúbicos de gas, en palabras de centavo, yo les podría decir 1.000.000 de pies cúbicos de gas del menos calor calorífico tiene, como el metal. Son 3.500 aparatos de aire acondicionado de USB. O sea, si quieres saber qué estamos votando, multiplica 2.000 por 3.500 y todos los días estamos tirando esa energía al atmósfera. Si en un país... La materia prima de Venezuela, estoy hablando de un solo punto, el oriente del país. Si en un país hubiera gas, nada más que gas, y solamente gas, y lo supiéramos utilizar eficientemente, ya seríamos el mejor país del mundo. Pero ¿cómo entienden ustedes que todavía hoy, yo llevo más de 60 años en esto, tratando de vender gas, se esté tirando a la atmósfera una energía, una cantidad tan grande de energía, que tiene un valor extraordinario? Con el uso de ese gas, nosotros pudiéramos tener resueltos todos los problemas energéticos del país: la electricidad, la petroquímica, las redes de gas. Por ejemplo, el gas en Venezuela. El gas en Venezuela es tan barato que me garantizo que le pregunto a cada uno de ustedes cuánto pagan por gas y nadie sabe. Porque no se paga. Porque se paga tan poco que la gente no valoriza qué significa esa cantidad de energía.
Cuando estaba haciendo el condado, allá en Oklahoma, en el 65, los muchachos me preguntaron, ¿cuánto se paga en Venezuela por el gas? Para acá, $1. ¿Por qué cantidad? Por todo lo que tú consumes. Me dieron el dato, me dejaron como el gran video. Porque no se imaginaba que eso fuera posible, ¿no? Imagínense si ahora yo les digo lo que realmente está ocurriendo en el país con el gas que está entrando. Entonces, en esta lámina, nosotros podemos ver el C1 y el C2, que es lo que realmente llamamos gas natural, ese es el gas de la tubería. Ese es, vuelve a arriba, ¿no? A ver, vuelve arriba. Ajá, el C1 ¿no? ¿Dónde estamos? Ok, el C1 y el C2, ¿no? Es el gas que pasó por tubería. Ahora, el gas asociado, tenemos que diferenciar dos tipos de gas. El gas seco, vamos a decir el Golfo, gas que no tiene líquido, y el gas asociado, el que viene por efecto de la producción petrolera. El gas asociado trae LPG y trae gasolina. Y eso es realmente importante. Si le quiero expresar con un ejemplo la importancia de los líquidos en el gas natural, porque la gente habla de gas y cree que todo está en estado gaseoso. Y por lo general, el gas no está en estado gaseoso. Ahora con los diagramas de fase pueden ver que el gas puede ser completamente líquido, bifásico o gaseoso. Pero cuando el gas natural trae LPG y gasolina, es quizás más valioso por los líquidos que se le pueden sacar antes que por el 75% del gas que se puede utilizar como fuente de energía. Ahora, hace ya como, qué sé yo, quizás 15, 20 años, sacamos una empresa a licitación y la ganaron los franceses. Y la forma de pagarle fue que le sacábamos los líquidos y ellos se quedaban con los líquidos y nos daban el gas limpio para utilizarlo en todo lo que nosotros necesitamos, gas seco. Y esto se pagó en 3 años. O sea, sin poner un centavo, con el gas asociado, nosotros podemos salvar los 2.000 millones con 5 plantas y tener todos los problemas energéticos del país resueltos. Porque el gas de tierra, el gas asociado, se paga con lo que él mismo trae. Yo suelo decir que ese gas trae una chequera en el bolsillo. Trae con qué pagar sus propios gas. Eso, si se va a referir a gas seco, entonces es sumamente caro, porque hay que utilizar procedimientos criogénicos. En las plantas regulares nosotros debemos llegar, ahora utilizando la tecnología criogénica, podemos llegar a menos 125 grados. Pero cuando vamos a licuar el metano, las temperaturas son sumamente bajas. El trabajo es sumamente costoso y no tengo que pagar. En Venezuela no hay plantas criogénicas. Lo que llaman el complejo criogénico no es criogénico. Es un extraordinario proyecto, se hizo, se pagó, ha dado buen resultado, pero aquí no está la criogenia recomendada, excepto en los productos que se utilizan ahora. Porque cuando íbamos a diseñar una planta, llegamos a 0 grados centígrados, más o menos 10. Ahora podemos utilizar temperaturas muchísimo más bajas y la eficiencia que en esa época, cuando yo me gradué con el posgrado, podría ser el 80%, ahora es el 99%. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, alguna vez me estuvieron regalando 5 plantas en Estados Unidos. Lo que yo tenía que hacer es dejar el terreno libre y traerme las plantas a Venezuela y venderlas aquí. Yo no quise traer basura. Después esas plantas las conseguí construidas en América Latina. ¿Por qué? Porque entre el cambio tecnológico de esta época, el 80% y el 99% ahora, vale la pena eliminar, digamos, las plantas viejas y poner plantas nuevas que se pagan en muy poco tiempo. Cuando la gente me pregunta, ¿qué crees tú que va a pasar ahora con el nuevo momento que queremos empezar a vivir, la recuperación del país? Yo suelo decirle, no hay problema con recuperar la producción petrolera. Para mí, eso va a pasar de forma rápida. Cuando yo trabajaba recién graduado, tuve la oportunidad de hacer 55 puntos de petróleo. El pozo era vertical. Cada pozo
recuperaban todo el petróleo que les circundaba. Pero ahora ya lo vemos en perforación horizontal. De tal manera que ahora cuando las empresas vengan van a buscar uno de los mejores puntos que haya, buscan los yacimientos, se van a la tubería, le abren un hueco en la tubería y se van con una perforación horizontal buscando el petróleo donde quiera que esté en esa dirección. Obviamente tienen que desaparecer las construcciones, porque no pueden uno quitar el petróleo al otro. Alguna vez la gente estaba perforando cerca de la frontera y los colombianos lo guerrilleros. Porque en Colombia trabajan los militares y los guerrilleros trabajan en equipo, no es una sola cosa. Pero los guerrilleros, entre comillas, se llevaron a los ingenieros, ¿no? Y los empezaron a interrogar porque los colombianos pensaban que estábamos perforando en dirección hacia Colombia y drenándole el petróleo a Colombia. Eso no era verdad. Ahora, ya, bueno, ya es otra cosa, o lo mismo, cuidado que hay que tener considerabilidad, ¿no? Porque Venezuela ha dejado abandonada el gas seco y los prioritarios están necesitando gas natural. Entonces ahí hay otro tema que ver. Entonces, cuando nosotros vemos esta colección de componentes licuables, entonces vemos algo interesante que desde ahí, del C3 hacia abajo, nosotros llamamos, decimos el GPM, o sea, la cantidad de galones de líquido que le podemos extraer al gas en cada microcubo. Nosotros preferimos pasar. Nosotros preferimos adelante. Aquí vemos otra composición. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vemos el... Y vemos CO2 y nitrógeno. Pero vemos la gravedad específica, ¿no? La gravedad específica de este gas de occidental asociado, que es el mejor, pues tiene buena cantidad de líquidos. Y este que es aquí es la misma, pero no es el mismo gas desde el punto de vista económico. Porque lo que hace que este gas sea más pesado es el CO2 que tiene. Fíjense, aquí tenemos el 9,2% y aquí tenemos el 12,5%. Eso lo hace un gas de mayor gravedad específica, pero no necesariamente más rico, más interesante, más importante. En cambio, el gas del occidente sí tiene componentes licuables, tiene una cantidad relativamente baja de CO2, componentes que a ustedes les interesan por la cuestión de la corrosividad. Y aquí podemos ver el valor calórico. Adelante. Adelante. Okay. Aquí vemos otro modelo. ¿Qué cosas vamos a ver aquí? El contenido de agua. El contenido de agua, fíjense esto, ¿no? Ahí tenemos la presión, la temperatura y el contenido de agua correspondiente, ¿no? Presión, temperatura, contenido de agua. O sea, la intención aquí de esta lámina es mostrar cómo puede cambiar la cantidad de agua que lleva el gas en función de la presión de la temperatura a la cual se esté manejando el gas. Entonces, ven, este tiene un 0,12% o 0,13%. Este es un gas que normalmente lo identificamos como gas que viene directamente del pozo, por la cantidad de agua que tiene. Si ustedes hablan de libras de agua por millón de pies cúbicos, esa cifra la pueden obtener dividiendo esta cifra entre 20,6, 21,6. Entonces ahí tiene, por ejemplo, esto es un gas como de 60 libras por millón de pies cúbicos. Pero cuando van viendo esto, fíjense que este gas tiene un 6,5% de agua, pero tiene una presión baja, 14,7. Aquí tienen otro, este tiene un 11,5%, pero tiene también una presión baja. Entonces, la cantidad de agua va a estar determinada por la presión y la temperatura a la cual se encuentra el gas. Porque el gas tiene una propiedad, ¿no? Cuando le bajan la presión, cuando le baja la presión, absorbe mucha agua. Cuando le sube la temperatura, absorbe mucha agua. Eso es importante para ustedes, porque al aprender a manejar el contenido de agua, porque el agua se deposita, si el gas tiene así los componentes corrosivos, obviamente van a tener corrosividad y van a destruir las instalaciones. Adelante. Ahora aquí vemos el gas y los líquidos. Cuando nosotros manejamos
gas y líquido simultáneamente. Es decir, tenemos el separador, que es la unidad más importante, de la cual voy a hablar un poquito. Podemos decir cuál es la composición del fluido del yacimiento, porque podemos recombinar por la cantidad de gas que sale, por la cantidad de líquido que produce, lo recombinamos y podemos ver la composición del yacimiento en ese lugar sin tener que perforar a buscar una muestra que haya hecho. Entonces, esto es importante. Adelante. Ahora vamos a ver algo que es interesante. Esta lámina nos muestra la región. A ver, Occidente asociado y el contenido de componentes licuables que tiene, 11,09%. Y en todo esto vamos viendo Costa Afuera libre, Oriente libre, Guárico libre, y la cantidad de líquidos que le podemos sacar al gas natural. Y acá, con esa cantidad de líquidos, ¿cuántos barriles por millón de pies cúbicos le podemos sacar a ese gas? Y obviamente, como vendemos esos barriles, aquí tenemos la cantidad de dólares al año que le podemos sacar al gas efectivo. Un planta de este tipo, Santa Bárbara, como lo citaba como ejemplo, nos costó, por lo corrado, 400 millones de dólares. Y trabajaba con 400 millones de cúbicos diarios. Pero si ustedes esa planta, en esa época, la construían con ese gas aquí en Maracaibo, en el lago, en el occidente, esa planta podía generar 700 millones de dólares por año. O sea que, ¿se imaginan ustedes la facilidad con que se puede trabajar en este país cuando conocemos la tecnología y cuando aplicamos de manera certera el conocimiento? Entonces, cuando se hizo el negocio con los franceses y otros diferentes socios, ellos dijeron, nosotros hacemos el trabajo y nos dan 3 años por limpio. Claro, en año y medio, si Venezuela ponía la plata, pagaba la plata, pero nosotros somos muy encargados para soltar el dinero efectivo. Entonces se hizo el negocio con los franceses y no fue un mal negocio, porque a los 3 años ya Venezuela tenía los líquidos y tenía el gas, digamos, libre y limpio para utilizarlo en el desarrollo. Adelante, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de la composición. ¿Por qué es importante la composición de gas natural en el caso de ustedes, que son gente de corrosión? Yo suelo comparar, también me voy al salón de clases, porque lo peor para mí podría ser que me quitaran el salón de clases. Si me quitan el salón de clases, ya yo no tengo una cartera de vida. Pues todavía está ahora dictando clases a los muchachos, conversando con los muchachos y aguantando los retos de los muchachos cuando sacan a la nota. Entonces, el caso es que si ustedes conocen la composición, tienen que tener una familiarización con los modelos que utilizamos para medir esa composición, en la cromatografía de fascinación. Y eso les permite ver una muestra y decir, esta muestra es verdadera, o esta muestra no está completa. Con esta muestra no se puede hacer diseño. Yo he estado conseguido roles en toda América Latina, estoy seguro que la vi, que es mucho más que el caso mío. Porque uno lo que aprendió lo va repartiendo en los países que se reciben. En el caso mío, arranqué en el 69 con Argentina, y ahí me fui moviendo a Colombia, Venezuela, obviamente, Perú, Ecuador, Bolivia, México, y ahí simplemente intercambiando ideas con la gente que usa todo ese conocimiento en materia petrolera. Pero he conseguido errores graves en países donde ustedes nunca se imaginan que siendo países evidentemente petroleros, esos errores se van a producir. Porque el ingeniero desconoce lo que hace el cromatógrafo, desconoce la evaluación de la composición, que es un elemento muy importante. Entonces, los componentes del gas natural que facilitan la corrosividad son, ya lo hemos mencionado, hierro, parafina, partera. El conocimiento de la velocidad del gas en la tubería es un parámetro muy importante para evitar la erosión. Se debe tener claridad sobre el espesor de pared de la tubería con la cual se está trabajando. Con esto les estoy diciendo que voy a hablar un poquito del diagrama de fase y agarrar unos minutos para explicarles cómo trabaja la tubería. Porque cuando no la manejamos como debe ser, digamos, tratamos de conducir más de lo debido, pensamos en el caudal, pero no pensamos en la erosión que se produce en la tubería. Pero por un lado hay corrosión, por otro lado hay erosión,
y la pared del tubo se va desgastando hasta que explota. No es nada raro conseguir al final de una tubería un codo. Un codo, eso es un error grave. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la velocidad más alta. Cuando uno está trabajando con una tubería, utiliza la diferencial de presión. Una presión alta al comienzo, una presión más baja al final. Pero a medida que cae la presión, aumenta la velocidad. Porque también aumenta el volumen de gas de la tubería. Cuando baja la presión, el gas se expande. Y al expandirse, como está en un tubo de diámetro constante, entonces aumenta la velocidad. Entonces, colocar un codo al final de una tubería es un error. ¿Por qué? Porque ese codo se va a romper muy rápido. A veces le ponen el codo reforzado. Pero mientras uno sepa que al bajar la presión aumenta la velocidad, tiene cuidado con lo que está haciendo, porque está produciendo erosión y está desgastando las paredes del tubo. Adelante. Ahora ahí tenemos un cromatograma. Y al mirar el cromatograma, nosotros tenemos que tener un conocimiento claro de lo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí que ves, aquí vemos el nitrógeno, hay el CO2, en este caso hay el ácido cítrico, pero este cromatograma fue hecho con un detector de conductividad térmica. Y no utilizamos el detector de conductividad térmica para analizar el ácido cítrico, porque el ácido cítrico nos daña el filamento del detector. Y por supuesto, el equipo deja de trabajar. Entonces hay que estar resolviendo ese problema. Preferimos otros métodos, ¿no? Me quedan 5 minutos. Sí, ahí no, me volví a correr, ¿no? Entonces, pero este cromatograma no está completo para tomar la decisión. Porque hablamos de C7 más. Y si nosotros esto lo desglosamos y ponemos C7, C8, C9, C10 y hasta el C11, la cantidad de líquido que vamos a tener en el usuario. Fíjense que ahí no aparece el agua. Ahí no aparece el agua. Y siempre hay agua en el gas. No aparece el COS, el CC2, el nitrógeno, etc. Entonces, el ver una composición, el ver un cromatograma hecho por un laboratorio convencional, no quiere decir que con ese análisis nosotros podemos hacer trabajo. Ustedes, como ingenieros de formación, tienen que ser acuciosos al investigar la calidad de la muestra que está dando. Ahora, aquí, ese no se ve, sigue adelante. Ah, caray. Bueno, sigue pasando hasta que la próxima se vea. No, tampoco se ve. Ajá. Allí, la porosidad gástrica, como porque adentro fluye una tubería. Ahí quizá podemos hablar. Digamos ahí. Sigue adelante. Hasta ahí. Ok. Aquí nosotros tenemos un cromatograma. Un diagrama de fase. Un diagrama de fase. El diagrama de fase es este que está aquí. Y ese gas representa esta composición. Esta composición. O sea que no solamente vemos la composición y la podemos estudiar, sino que podemos ver cómo se comporta el gas respectivo. Por ejemplo, aquí este gas es un líquido. Es decir, a esta presión y temperatura, este gas es un líquido. Aquí tiene dos fases y aquí es un gas. Aquí es un condensado. Esto es gas, esto es un líquido. O sea que el mismo gas con esta composición puede ser un líquido, puede ser bifásico o puede ser un gas. Y el hombre ha sido terco al trabajar digamos, con gas natural, porque siempre se empeña en trabajar aquí, dentro del diagrama de fase. Nunca se le ha ocurrido ponerse a trabajar aquí, en esta zona. ¿Por qué? No sé. Pero estamos empeñados en que tenemos que dividir el gas en gas y líquido y trabajar por un lado con tubería y llamarlo petróleo o líquido y lo otro gas. Sin darnos cuenta que al salir del separador, el gas que sale en ese punto de estado gaseoso, en muy poco tiempo puede generar líquido porque se fríe. Y el petróleo que sale por el fondo del separador, en muy poco tiempo se vuelve bifásico porque produce gas. Así es que no entiendo por qué no hemos sido capaces de trabajar con un fluido multifásico, trabajar en esta zona, aquí con un líquido, después pasa a ser un condensado, y cuando lleguemos al otro lado, que generalmente está la planta de la cosa, para procesar y marcarlo, pues trabajar con un gas. Adelante. Ahora aquí tenemos el comportamiento del diagrama de fase en un separador. Cuando nosotros tenemos esto acá, decimos,
Este es el gas que está entrando, sería este que está aquí. Este es el gas que está saliendo, sería este que está aquí. Y este es el líquido que sale por el fondo, sería este que va acá, ¿no? O sea, en un separador, nosotros podemos tener una visión clara de cómo se va a comportar cada uno de los fluidos que salen del equipo, ¿no? Pero hay algo sumamente importante, que es este punto que es aquí. Este es lo que nosotros llamamos el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la presión y la temperatura a la cual está trabajando esta unidad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sacamos esta muestra de gas, vamos a obtener este diagrama de aquí. Y podemos estudiar cómo se está comportando el equipo con el cual estamos trabajando. Si nosotros sacamos una muestra de ese gas y construimos el diagrama de fase, nos va a salir ese que está aquí. Si este punto que está aquí, en lugar de salir aquí, sale de este lado, quiere decir que este fluido que está entrando es seco, no está dejando líquido en el separador. Y lo podemos ver viendo la válvula en la parte inferior. Si este punto que está aquí sale de este lado, dentro del diagrama, quiere decir que está arrastrando líquido. Y en ese caso, estamos dañando todo lo que queda aguas abajo del separador. Si es un compresor, lo vamos a romper. Si es una planta de mina para eliminar componentes ácidos, vamos a destruir el comportamiento de la mina y por supuesto el sistema no va a trabajar de como actual. Entonces, nosotros, si es una de las plantas deshidratadoras, que la tenemos que tener, ¿no? También vamos a echar a perder el glicol. Entonces, este diagrama, que yo les dije que había hecho un libro, este que está aquí, este libro está hecho todo para mostrar el comportamiento del fluido con el diagrama de fase, nos permite ver el comportamiento del fluido y predecir con mucha facilidad cómo tenemos que trabajar. Con el conocimiento adicional del comportamiento del fluido y la composición, el ingeniero de corrección hace un trabajo muchísimo mejor. Pasa, sigue adelante. Ahora les voy a hablar de la tubería. Y les hablo de la tubería porque la erosión es un elemento fundamental en el trabajo de ustedes. Cuando uno tiene un gas pasando por aquí, por ejemplo, tiene una cantidad de gas que pasa por la tubería. Primero que uno dice la cantidad de gas que va pasando, de 20 millones de cúbicos por día. Eso nunca ha sido cierto. Cuando uno dice que la tubería conduce tantos millones de cúbicos, eso nunca es verdadero. Porque el fluido es compresible y la cantidad de gas que uno reporta está reportado a condiciones estándar 14,7 y 60 grados Fahrenheit. O sea que esa enorme cantidad de gas que nosotros imaginamos que va pasando por la tubería, desde el punto de vista volumétrico, no es cierto, no es verdadero. Aquí está comprimido a una presión alta y aquí una presión más baja. Si hay un delta P, el gas se va a mover. Cuanto más alto sea la diferencial de presión, más gas vamos a pasar. Pero si nosotros subimos la diferencial de presión, vamos a subir la cantidad de volumen que puede manejar la tubería. Pero hay un dato importante. Cuando calculamos la ecuación de Weber, de Van Handel o cualquiera de ellas, no tienen implícita la velocidad que lleva el gas dentro de la tubería. Tiene el caudal, el diámetro, la longitud, las presiones, pero no tiene la velocidad. Por lo tanto, nosotros, se enseñó el tiempo, nosotros vemos que como estamos entendiendo, eso no es verdadero. Y eso hay que tener cuidado por la erosión. Porque la velocidad, a medida que va aumentando, erosiona la tubería, la limpia por dentro y sigue desgastando la pared de la tubería, que es el elemento importante que nosotros tenemos que considerar. Sigue adelante. A ver, ajá. Ahora, ventaja del sulfatil. Bueno, esto es algún producto que utilizamos para eliminar el proceso. Ahí simplemente no se ve la forma. Es un producto que utilizamos porque son como limaduras de hierro que envuelven una piedrita. Cuando el HOC se pasa por el empaque, el HOC reacciona con las limaduras de hierro y esto se vuelve piedrita, o sea, cambia de color. Y hay otro método que nosotros tenemos para eliminar
el contenido de gaseosa en el gas. Pues es un proceso que se utiliza en industrias que manejan poca cantidad de gas. Normalmente la técnica empleada es las plantas de amina, que son plantas industriales. Antes utilizaban una modelo de amina, que hicimos como 500 plantas, pero eran muy conocidas. Y tenemos que estar siempre cuidando. En donde quiera que haya una planta de amina, tiene que haber un hombre, una persona que cuide la productividad. He visto casos en China, donde el absorbedor lo cambiaba cada 2 años, porque no tenían gente de corrupción para cuidar la planta. Esas plantas deben durar 20 años. Adelante. Ahora aquí tampoco se ve adelante, a su vez. Eso es un proceso de sulfatriz. Luego de sulfatriz con ¿cómo se llama? La limadura de hierro o el producto puesto en una cantidad de recipientes para poder utilizar, digamos, mejores sistemas. Ya sigue adelante y vamos a cerrar, ¿no? Sigue. Aquí, estructura, no se ve, no se ve, no se ve nada. Bueno, la cosa que no se ve es la corrosión en el puente sobre el agua. Ese es un trabajo que este grupo ha venido haciéndolo por años, desde el comienzo. Y han hecho un trabajo excelente. Yo diría que gracias al grupo de corrupción, gracias a ustedes, el puente sobre el lago ha tenido una vigilancia permanente y efectiva. El trabajo que ustedes han hecho en los tantos años, 47, que lleva este grupo trabajando, ha sido extraordinario.